Minios 10 Pro 2023 es el sistema escogido en el día de hoy. El mismo es un sistema modificado basado en Windows 10 y la ISO tiene un peso de 3.67 GB. Todo el crédito para el youtuber, paisano y amigo Daniel Rodríguez, y mi agradecimiento por permitirme hacer esta review. El enlace a la web de Minios con la ISO y al canal de YouTube de Daniel Rodríguez estarán en el primer comentario fijado. Una vez termine, nos saldría el asistente del Talite para personalizar y optimizar el sistema. Si desean pueden darle en omitir, pero en mi caso le daré en comenzar. Y luego unas revisiones iniciales de hardware del equipo, nos saldría el primer panel, que nos pregunta si vamos a instalar en una PC de escritorio o en una PC portátil. En mi caso escogeré escritorio. Ahora pasamos a la personalización, donde podremos con un clic instalar el menú extendido, el Rainmeter con las skins y el menú clásico. Yo lo seleccionaré todo para analizarlo más adelante y daré luego en continuar. Ahora pasamos a los modos de optimización, donde tendríamos el seguro y el medio. Y Daniel recomienda el seguro, así que lo escogeremos dando clic sobre él. Y ahora comenzarían todas las optimizaciones generales según los datos que hemos introducido en el asistente. Y una vez terminado, daríamos en finalizar y se reiniciaría el PC. Una vez dentro del sistema, veríamos esta pantalla de bienvenida con las redes del proyecto, tanto las personales como las de soporte, y también el uso en tiempo real en la zona derecha. Tenemos un hermoso fondo de pantalla con un dock muy vistoso situado en la zona lateral derecha, así como una skin de hora y fecha de Rainmeter y una de visualización de audio. Si nos fijamos bien, tenemos acceso directo en el escritorio, tales como los de este equipo, la papelera de reciclaje, la bienvenida y esta carpeta con Delta Pro, el asistente profesional de Minios que llevará la optimización al máximo de tu equipo y la personalización según tus gustos y necesidades. Una herramienta que vale la pena adquirir y que se la recomiendo al 100%. Origen del sistema. Si escribimos el comando winver, veríamos que este Minios 10 Pro 2023 estaría basado en Windows 10 22H2, concretamente en la build 19045.2194. Rendimiento general. Si abrimos el administrador de tareas, primeramente podemos apreciar que el sistema se encuentra ejecutando 31 procesos en segundo plano. Y si nos vamos al apartado de rendimiento, veríamos que la CPU está ejecutándose por encima del 10%. Y esto está influenciado porque el software Rainmeter está consumiendo recursos. Ahora vamos a quitarle el proceso de Rainmeter para ver qué sucede. Y al cerrar el proceso, la CPU comienza a trabajar sobre el 4% de una forma excelente. Y en cuanto a la memoria RAM, serían 1.2 GB de uso de 8 GB posibles. Capacidad en disco. Si nos vamos al explorador de Windows, al apartado de propiedades, veríamos que este Minios 10 Pro 2023 estaría ocupando unos 11.4 GB de espacio en disco. Aplicaciones. Para ver las aplicaciones que tiene este Minios 10 Pro 2023, nos iremos como siempre al panel de control. Y Daniel como siempre nos brinda aplicaciones importantes, tales como, primeramente los Microsoft DirectX, tanto el End User Runtime como el Manage Assemblies. Los Visual Basic Runtime, los Visual C++ de 2005 a 2022, el software Rainmeter y el software Status Back para el menú inicio. Si pasamos a las actualizaciones, ya Daniel nos brinda las 7 más importantes para garantizar la estabilidad del sistema. Y si vamos hacia las características, ya este Minios 10 Pro 2023 cuenta con los NetFramework 3.5 y 4.8 ya activos, así como todas las características indispensables para un óptimo funcionamiento del sistema operativo. Menú extendido. Si damos clic derecho en el escritorio, encontraremos primeramente las redes del proyecto, tanto las personales como las de soporte.
Más abajo tendríamos los distintos planes de energía, alto rendimiento, equilibrado y economizador, para establecerlos con tan solo un clic. Pero si dejamos la tecla Shift presionada más el clic derecho, veríamos un sinnúmero de herramientas, las cuales te detallaré a continuación. Primeramente, herramientas del sistema, tales como los administradores, el CMD, el registro, etc. Luego, herramientas variadas para eliminar temporales, analizar espacio y reducir memoria. Herramientas para discos, tales como el Defragler, el SSD Tweaker, el Crystal Disk Info y el Crystal Disk Mark. Herramientas gamer, tales como el Bandicam, el Unpark CPU, el Timer Resolution y el Wide Game Booster. Herramientas para redes, tales como el NetScan, el Wi-Fi Ward y el DNS Jumper. Apartado de drivers con soluciones online tales como el Driver Booster, así como los sitios de descarga oficiales de AMD, Nvidia e Intel. Información del sistema con software como el System Info, el AIA64 Extreme y los clásicos CPU-Z y GPU-Z. Y por último, opciones de apagado tales como el menú de apagado, bloquear usuario, cambiar de usuario, etc. Si te gusta este Mini-OS 10 Pro 2023, te dejaré el enlace de la web de Mini-OS, así como el canal de YouTube de su creador Daniel Rodríguez, en el primer comentario fijado. Y si deseas ver más videos de este gran sistema operativo de Mini-OS, haz clic en la siguiente lista de reproducción y nos veremos allí.